Hola, mi nombre es David González Villanueva, soy alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y en esta ocasión hablaremos acerca de la patología grupal. Es el capítulo 9 del libro de texto Psicología de los Grupos. Bien, empecemos. ¿Qué significa patología? Patología es parte de la medicina que estudia las enfermedades, así como los síntomas de una enfermedad. Bien, es así como los alumnos de doctorado en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid no daban crédito, estaban asombrados de cómo Sheran Ben Abdelmajid, alias el tunecino, considerado por la policía el cerebro de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid, España, en el metro. No entendían cómo esta persona había sido compañero de ellos y cómo se veía de apariencia normal, y resultó ser uno de los autores de una de las masacres más crueles y sangrientas en la historia de España. Asimismo, la incredulidad de los judíos, de un alto mando por ahí de los nazis, de nombre Otto Adolf Eichmann, que es considerado como uno de los más crueles asesinos, o fue quien fue uno de los que mataron a más judíos en el holocausto nazi. Y así podemos mencionar más casos, ¿no? Un caso que es muy conocido acá en México es la matanza de Tlatelolco de 1971, donde el gobierno dijo que solo hubo 20 muertos, pero la historia cuenta que se estima que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles los que perdieron la vida en 1971 en esa matanza de Tlatelolco. Mencionamos otro caso que está ahorita muy de moda en los medios, está reciente debido a una aprehensión importante que se hizo. Es el episodio de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México, que se conoce como los 43 de Ayotzinapa. Bien, ¿qué nos dice todo esto? No existe un mal encarnado en ningún ser en particular. El mal no es exclusivamente una cualidad de las personas, sino que también puede ser de las situaciones. Lo normal y lo patológico eh, puede ser en los individuos, pero las entidades, en los grupos, hay condiciones que hacen que personas normales se conviertan en agentes de destrucción. El reto es tratar de descifrar las condiciones que pueden convertir a un conjunto de personas normales en un grupo patológico. ¿Qué es lo que las características? Bien, es una serie de condiciones estructurales, son dimensiones del grupo que se sitúan fuera de los límites. Hablamos del poder, de la autoridad, del liderazgo, de los líderes propiamente del grupo, y de la relación con con sus seguidores, el poder sobre la sumisión, la autoridad sobre la obediencia, de la tendencia de los líderes a esconderse detrás de un rol, de los seguidores del deber de ejecutarlo con tanta fidelidad, de normas que sancionan a los integrantes de los grupos, sancionan de una manera caprichosa e interesada, de desigualdades, de discriminación, de exclusiones. Hablamos también de la presión a la que se somete la mayoría de los integrantes de estos grupos patológicos, la sumisión. Todas estas son condiciones que se han mostrado sobradamente capaces de alentar comportamientos intrínsecamente destructores. Todas estas son condiciones de la patología grupal. Pero también hablamos de condiciones ideológicas, de valores y creencias que definen los contenidos de las categorías sociales, que alimentan el favoritismo endogrupal y alimentan estereotipos que colocan a las personas en situaciones de discriminación extrema. No hay duda que los comportamientos destructores de determinados grupos ahondan en sus raíces, en su sistema ideológico. En la página 399 viene un cuadro que quiero compartir,
Es la figura 9.1, donde viene de forma gráfica las bases de la patología y los comportamientos destructivos. Por un lado están las condiciones estructurales y por otro lado están las condiciones ideológicas. Dentro de las condiciones estructurales está pues una estructura de poder, alta centralización de las decisiones, liderazgo autoritario, estructura de tarea, división minuciosa de las funciones, estructura de norma, estandarización y rutinación de procedimientos y conductas. Esto lleva, siguiendo por ahí la flechita hacia abajo, a obediencia ciega, desplazamiento de la responsabilidad y desindividualización. Y esto termina en crímenes y brutalidad auspiciadas por el grupo. Por el lado de las condiciones ideológicas está la creencia sobre la superioridad del endogrupo y sus valores, la percepción de vulnerabilidad o amenaza del endogrupo ante el exogrupo, culpabilización del exogrupo por agravios pasados o presentes del endogrupo, creencias devaluadoras del exogrupo, despersonalización de sus miembros, atribución de rasgos, actitudes e interacciones indeseables, deshumanización, apelación a los altos fines, valores o metas. Esto da como resultado, siguiendo la flechita ahí hacia abajo, a una estigmatización de las víctimas, reducción de empatía, exclusión moral. Esto también da como resultado crímenes y brutalidad auspiciados por el grupo. Quisiera centrarme un poquito aquí en las condiciones ideológicas. Las condiciones ideológicas, recuerdo un caso, yo tendría por ahí unos 22 años, esto fue el 19 de abril de 1993, de hecho yo lo vi por televisión, como en un rancho de la localidad de Waco, Texas, había una finca ahí que ardió en llamas. Waco está pues, por aquí muy cercano en el estado vecino de Texas. Entonces dentro se encontraba un líder religioso que se llamaba David Koresh y decenas de sus miembros de su secta. Ellos ya llevaban 51 días ahí amotinados en esa finca y afuera estaban autoridades estadounidenses. Koresh ya había sido rechazado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Texas. Quizá pues vieron por ahí en él algunas actitudes que no iban de acuerdo ahí a ese grupo religioso. Entonces, la autoridad de Estados Unidos tenía información de que la rama de los davidianos o el culto de Koresh guardaba un arsenal en esas instalaciones y se le acusaba como de actitudes conspiratorias en contra del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tras un intento fallido de arrestarlo y registrar el lugar que derivó en la muerte de 4 agentes de Estados Unidos y 6 davidianos, esto se alargó y estuvieron por ahí amotinados todos estos días y al final resultó en un saldo de 72 fallecidos, David Koresh entre ellos. ¿Esto qué es lo que nos relata? Pues precisamente de lo que estamos hablando, de la patología grupal, cómo la obediencia ciega de los seguidores llevan a fatalidades. La policía o el gobierno, el informe dijeron que pues ellos que habían incendiado el lugar y había sido como un suicidio colectivo ahí en esa finca de Waco, Texas. Otros datos dicen que el gobierno de los Estados Unidos, en escenas que no pasaron ahí en la televisión, como un tanque del ejército abrió fuego en contra de esta finca y mató a todos los que estaban ahí adentro, ¿verdad? Hay una película muy buena, es el experimento de Stanley Milgram. Por aquí pongo una imagen. Es con Winona Ryder y Peter Sarsgaard. En esta película que fue realizada para explicar algunos de los horrores en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, en donde los judíos, gitanos, esclavos y otros enemigos del Estado fueron masacrados por los nazis. Este filme del 2015 narra la investigación real llevada a cabo por la Universidad de Yale a principios de los años 60. Este mencionado psicólogo pretendía indagar acerca de la obediencia del ser humano
en situaciones donde el poder, la violencia y el castigo a un tercero estuvieran en juego. Bien, ¿qué es lo que concluye este experimento? Concluye que es increíble y espantoso el grado de obediencia que impulsa a los seres humanos a violar sus principios morales y éticos, explicado por Milgram como la subordinación a una autoridad que el sujeto considera legítima y que por tanto induce a un estado de heteronomía. El estado de heteronomía se produce cuando un sujeto ya no percibe las opciones y las acciones que realiza como propias, precisamente porque están regidas por una orden externa. Este estado produce una despersonalización. Al explicar los factores que contribuyen a determinar este estado de heteronomía, el psicólogo estadounidense nos hace comprender por qué existe sumisión, ley del silencio y código de honor inducidas en los grupos. Es precisamente lo peligroso cuando ya se produce una enfermedad dentro de los grupos, como los miembros de los grupos obedecen ciegamente, y precisamente es lo que muestra este filme. Si tienen oportunidad de verlo, chequenlo, está muy interesante. Concluye que del 100% con los que se hizo un experimento que cuenta por ahí la película, más del 50% obedecen las órdenes, incluso sabiendo que están causando un daño hacia otro ser humano. Entonces, como conclusión, esta obediencia del ser humano, muchos por ahí la tienen, pero es muy peligrosa cuando el grupo, ya sea ideológico, o sea un grupo de gobierno, o sea cualquier otro, un grupo religioso, se desvía de lo normal y comienza a hacer daño a sus semejantes. Hay que poner mucha atención en eso cuando se forma parte de un grupo y se están haciendo cosas que no van con la moral, que no van con la ética, que no van con las convicciones de la persona. Esa es lo que les puedo compartir. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.